Santo Evangelio de hoy lunes, 24 de marzo del 2025. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria. Él lo curaría de su lepra». Fue Naamán, y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá segaramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio». Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Salmo. Mi alma tiene sed del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen. Y me conduzcan hasta tu monte santo. Hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría. Y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este pasaje del Evangelio que nos invita a profundizar en la naturaleza de la fe, la aceptación y la resistencia al mensaje de Dios. San Lucas nos presenta a Jesús en su tierra natal, Nazaret, donde él revela su misión y su identidad como el Mesías. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de alegría y aceptación se convierte en un escenario de rechazo y hostilidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros, hoy, en nuestro caminar con Dios? Jesús, al comenzar su ministerio, regresa a Nazaret, el lugar donde creció, donde la gente lo conocía como el hijo del carpintero. Allí, en la sinagoga, él lee las palabras del profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Y luego, con autoridad, declara: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En un principio, las personas se maravillan de sus palabras, pero pronto surge la duda, la incredulidad. ¿No es este el hijo de José?, preguntan. Y en ese momento, el asombro se convierte en rechazo. Jesús, conociendo sus corazones, les recuerda que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Él les habla de cómo, en tiempos de Elías y Eliseo, los milagros no fueron realizados para los de su propia gente, sino para aquellos que estaban abiertos a recibir la gracia de Dios, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Estas palabras no son bien recibidas. La gente se llena de ira y lo llevan a un precipicio para despeñarlo. Pero Jesús, con la calma y la autoridad que solo Él tiene, pasa en medio de ellos y sigue su camino. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos como los habitantes de Nazaret, que escuchan pero no aceptan. ¿Nos cerramos a la gracia de Dios porque no cumple con nuestras expectativas o porque no entendemos su plan? Jesús nos muestra que la fe no se trata de ver lo que queremos ver, sino de abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere mostrarnos. A menudo, como los nazarenos, esperamos que Dios actúe de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Queremos milagros, respuestas inmediatas, soluciones fáciles. Pero la verdadera fe implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas terrenales, vino a salvarnos, a llevarnos de vuelta al Padre, a mostrarnos el camino de la verdadera vida. El rechazo que Jesús enfrenta en Nazaret también nos habla de la resistencia que a menudo encontramos cuando seguimos fielmente a Dios. No todos entenderán nuestra fe, no todos aceptarán nuestro testimonio. Pero, como Jesús, debemos permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros, incluso en los momentos de mayor oposición. No debemos temer al rechazo del mundo, porque nuestra recompensa no está aquí,
sino en el reino de los cielos. Hermanos, este pasaje nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a aceptar a Jesús tal como Él es, no como nosotros queremos que sea? ¿Estamos abiertos a su mensaje, incluso cuando nos confronta y nos llama a cambiar? La fe no es un camino fácil, pero es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Que hoy, al meditar en este Evangelio, podamos pedirle a Dios la gracia de tener un corazón abierto y humilde, dispuesto a recibir su palabra y a seguir a Jesús, incluso cuando el camino sea difícil. Que no seamos como los habitantes de Nazaret, que rechazaron al Salvador porque no cumplía con sus expectativas, sino como aquellos que, con fe y confianza, acogen a Cristo en sus vidas y lo siguen fielmente. Que la Virgen María, modelo de fe y obediencia, nos acompañe en este camino. Que ella, que dijo sí a Dios en todo momento, nos inspire a abrir nuestros corazones a la gracia divina y a vivir como verdaderos discípulos de su Hijo, Jesucristo. Amén. ¿Recuerda dejarme en los comentarios qué te enseñó el Evangelio de hoy? Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Dale me gusta al video, y sigue este canal.